Muy buenos días. Hoy, en el día 283, leeremos los capítulos 27 y 28 del Evangelio según Mateo. De esta manera daremos por terminado este libro. Comencemos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en aquel día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues? ¿Haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez aclamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora leeremos el capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 27 vemos cómo acá desde el 26 nos viene presentando a Jesús como nuestro héroe. Jesús es el héroe de héroes. ¿Cuál es una definición de héroe? Aquel que pone su vida por la causa de otros. Y el único que ha puesto su vida por toda la humanidad y que sigue vigente hasta hoy es Jesús. Él es el héroe de héroes. Y acá lo podemos ver en el capítulo 27 reflejado de una manera muy especial. Por lo tanto, vamos a mirar que muchos se pusieron en su contra. Sin embargo, él estuvo allí dispuesto a darlo todo. Jesús se encarnó, vino como hombre para, no solamente para salvar a la humanidad, sino también para entender nuestra humanidad, para vincularse con nosotros y enseñarnos que Él dio todo por nosotros, que Él vivió como hombre y pasó por situaciones como las que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Por lo tanto, Él te entiende. Él es un Dios que puede compadecerse de ti y de mí porque Él vivió el dolor que tú y yo hemos vivido. Muchos estuvieron en su contra, eso lo vemos en el versículo 1, dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Cuántos quizás se han reunido para hablar en contra tuya y a ti te ha dolido? Pero déjame decirte que de Jesús hicieron fue un consejo, se reunieron los principales. ¿Y sabe para qué se reunieron? Para darle muerte. A él le ataron y le entregaron, versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Quizás otros han tratado
de sacar cosas en contra tuya al punto que han querido llevarte hacia las autoridades, quizás hacia tu jefe, hacia tus maestros, y eso ha traído dolor en tu corazón. Déjame decirte que Jesús vivió eso. Por eso te entiende y trae sanidad a tu vida. A él le desecharon por otro. Versículos 16 al 17, que dice así. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Más adelante vamos a ver que ellos escogieron a Barrabás. Qué tremendo es cuando una pareja se casa y uno de los dos lo deja por otro. Y eso trae dolor al corazón porque dice: ¿cómo que yo he entregado toda mi juventud, he cuidado los hijos, lo he dado todo? O quizás el hombre dice: he traído todo al hogar, he trabajado todos estos años y cómo me dejó por otro. Déjame decirte que a Jesús lo desecharon. ¿Y sabes por qué? Dice: por un preso famoso. O sea, como si hoy nos dijeran, por aquellos que ponen en carteles recompensa tantos millones para ser rescatado, porque de pronto es alguien que ha hecho cosas muy malas, ¿sabe? A Jesús lo cambiaron por otro. La misma multitud que en el capítulo 23 más o menos vemos gritando que Él es el Hijo de David, que lo alaban, que le dicen Hosana, es la misma multitud que ahora está gritando: crucifícale. A Él le gritaron en su contra, versículo 23, dice así: y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. ¿Cuánto dolor ha causado a tu corazón que, siendo inocente, otros griten en tu contra, otros digan cosas en tu contra? Déjame decirte que Jesús vivió esa situación y por eso Él te entiende y puede sanarte. A Él le azotaron, versículo 26, dice así: entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quizás has sufrido de golpes, de azotes, pero déjame decirte que Jesús sufrió más y Él puede entenderte y sanarte. A Él le desnudaron, versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Quizás alguien ha desnudado tu vida, quizás alguien ha violentado tu intimidad, pero déjame decirte que a Jesús también le desnudaron y sin embargo Él entiende tu dolor y lo hizo todo por amor para morir por ti en la cruz. A Él le coronaron de espinas, le escupieron, se burlaron de Él. Versículo 29 al 31. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Él merecía una corona de oro, él es un rey. Sin embargo, lo que pusieron fue una corona de espinas. Quizás ha traído dolor a tu corazón que no te den tu merecido. Quizás ha venido dolor a tu corazón porque en lugar de una buena paga por tu buen trabajo, otros han recibido lo que a ti te pertenecía y tú a cambio un dolor. Jesús, que merecía una corona de oro, fue coronado con una corona de espinas, pero además le escupieron. Es una ofensa humillante. Quizás has sufrido humillación, pero Jesús también sufrió humillación aún peor que cualquiera que nosotros hubiésemos sufrido. Se burlaron de él y por eso él entiende cuando has sido humillado, cuando has sido burlado, cuando has sido tenido en poco.
En el versículo 34 vemos que él tuvo sed y ¿sabe qué le dieron a beber? Vinagre. Y como si fuera poco, mezclada con miel. Versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Quizás has pasado por momentos de hambruna, donde has buscado quien te ayude y en lugar de encontrar una ayuda, has encontrado respuestas humillantes como esta que vivió Jesús. Déjame decirte que Él te entiende y Él quiere traer sanidad a tu vida. Echaron suerte sobre sus vestidos, versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Qué doloroso es que alguien coja lo que es nuestro y empiece a sortearlo y a repartirlo entre sí como si fuese suyo. Es humillante, es degradante. Eso vivió Jesús. Su rol lo tuvieron en poco. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús había venido a salvar a lo suyo, había venido a buscar lo suyo y la salvación, no solo de los judíos, sino de toda la gente. Él había venido como rey, pero nunca se dieron cuenta, nunca entendieron su rol, nunca valoraron su rol. Quizás como mujer en tu casa, como hombre en tu casa, como hijo, no sé qué rol tengas, no han valorado tu rol. Quizás te sientes como un objeto relegado. Déjame decirte que a Jesús le pusieron ese letrero de Jesús Rey de los judíos, pero no lo trataron como un rey. A él le injuriaron, versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Le injuriaron, le maldijeron, le trataron mal, expresaron palabras displicentes ante él, y él lo hizo todo por amor a ti y a mí. A él le escarnecieron, versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Qué triste es que otros se burlen, nos digan y mofen cosas delante de otros y escarnezcan nuestra vida y nos digan cosas que traigan dolor a nuestra vida. Jesús sufrió situaciones similares. Quizás otros se han burlado de tu fe. Déjame decirte que a Jesús le pasó lo mismo. Versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cuántas personas hay que nos dicen, si usted cree en Dios, ¿por qué le sucede esto o aquello? Y se burlan de nuestra fe y hacen escarnio de nosotros acerca de nuestra fe. E incluso nos dicen, si a usted fuera rico, si a usted le pasara esto, entonces yo me volvería cristiano. Jesús fue abandonado por todos. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus discípulos le habían abandonado. Todos los que le seguían le habían abandonado. La multitud, los que él sanó, los que él liberó, habían gritado que lo crucificaran. Todos lo traicionaron. Y en el momento, él está diciendo al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo había abandonado el Padre? Por su pecado, por mi pecado, no por el de él. Él nunca pecó, pero él en la cruz llevó el pecado de todos nosotros. Quizás te has sentido tan solo, tan abandonado. Déjame decirte que Jesús te entiende. Él fue crucificado y se entregó por ti y por mí. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Su muerte no fue sencilla, no fue cualquier cosa. Jesús es el héroe de héroes. Él ha muerto por ti y por mí. Y la razón por la que murió es para perdonar nuestros pecados y para permitirnos acceder al Padre. Versículo 51, que dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Quiero decirte que eso significa, ¿sabes? Para poder entrar al templo había un velo. Ese velo era un velo finísimo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Al rasgarse el velo, lo que el Señor nos está diciendo es, si tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, si dejas que Él limpie tus pecados, puedes acceder al Padre. Puedes venir al Padre y acercarte a Él y Él perdonarte. Cristo vive y vive para siempre. Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Versículo 6 del capítulo 28, que dice así, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús es ese héroe que no solo vivió como humano para identificarse contigo y conmigo, para sanar todo dolor y para saber que Él te entiende, sino que además murió por tu pecado y mi pecado, y no solo murió, sino que además resucitó y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para sustentarnos, para ayudarnos. Nosotros somos llamados a adorarle porque Él ha sido nuestro héroe, porque nos ha rescatado, porque Él nos ha salvado. Versículo 9 dice así. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué rico es que tú y yo entendamos este principio y vivamos a partir de hoy para abrazar al Señor y adorarle. ¿A quién crees? ¿A los hombres o a Dios? Versículos 12 al 13. Y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Sabes que los judíos se creyeron esa mentira? Ellos pagaron a los soldados para que no contasen que Jesús había resucitado, para que más bien calumniasen diciendo, los discípulos robaron su cuerpo. Y muchos, casi todos, mejor dicho, los judíos creyeron a los hombres antes que a Dios. Y nos queda esa pregunta, ¿eres de los que creen o de los que dudan? Porque aquí vemos unos discípulos que viéndole dudaron, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí vemos dos grupos de personas, unos que adoran, otros que dudan, unos que creen en Dios, le buscan, le siguen, le sirven, otros que su duda les paraliza y no les permite tener un encuentro personal con Cristo. Jesús tiene toda potestad, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es digno de toda autoridad. Él es quien puede dirigir tu vida. Él es Señor. Él es Salvador. Él es grande y majestuoso. Y en su potestad nos ha dado mandamientos. Y entonces dice, por tanto, id y haced discípulos. Un mandamiento ineludible. Un mandamiento que nos está invitando a cumplir, a hacer. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, nos hace una maravillosa promesa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Cristo está con nosotros si se lo permitimos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Estás viviendo para adorar a Jesús o sigues dudando de su vida, de su muerte y resurrección? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.